mañana quiero compartirle el tema, el Padre Celestial. Así que me disculpan los papás. Sino que voy a hablar del Padre Celestial. Siendo que se está celebrando en nuestro país hoy el Día del Padre, hoy veremos en la Escritura lo que la Biblia habla acerca del Padre Celestial. Nosotros como padres no tenemos mucho que decir de nosotros mismos que sea positivo. Pero como creyentes, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Por consiguiente, Él es nuestro Padre. Amén. ¿Cómo es Él? Muchas veces nosotros pensamos como padres que es fácil, pero no es así. Las madres dicen cuando tienen un niño pequeño, un bebé, oh, no, anhelo que mi hijo, mi hija crezca. Hijo pequeño, problema pequeño. Hijo grande, problema grande. Y el drama que hay en el mundo es que nosotros no estamos obedeciendo a lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña. Aunque yo soy padre porque tengo 3 hijos, sigo siendo hijo. Aunque no tengo papá físico, pues el Señor se lo llevó hace unos años. Pero tengo un Padre Celestial, a quien le debo respeto, honor, honra, obediencia, sometimiento. Por eso en esta mañana quise yo, muchas veces he hablado del papá y de la mamá, pero quiero hablar hoy día del Padre Celestial. Lo que yo veo en este pasaje, quiero compartirle con el permiso de ustedes este tema. El Padre Celestial, en primer lugar, hacia los que no son hijos. Y menciono esto porque el pasaje lo dice. Hacia los que no son hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios hacia aquellas personas que no son sus hijos? Vamos a la Biblia. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice? Bastardos y no hijos. Y no hijos. Así que yo veo la responsabilidad de Dios hacia los que no son sus hijos. Es interesante. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que no todo ser humano es hijo de Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos somos creación de Dios, criatura de Dios. Pero no todos son hijos de Dios, porque para poder ser un hijo de Dios, la Biblia dice que el hombre o la mujer tiene que creer en Cristo. El libro que más habla acerca del creer en Cristo se llama San Juan. Y 93 veces dice que en ese libro, San Juan, que el hombre tiene necesariamente que creer en Cristo para poder ser llamado hijo o hija de Dios. Así que ojo. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Y aquí el pasaje lo dice. Entonces, muy claro. Muy claro. Pero yo quise colocar a propósito ese punto, el Padre Celestial hacia los que no son sus hijos. Nuevamente el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En primer lugar, vemos aquí que Dios no tiene ninguna responsabilidad hacia los que no son sus hijos. Por eso que Él no les disciplina, porque no son sus hijos.
Dios no tiene responsabilidad sobre ellos. No son sus hijos. Y lo dice el versículo 8. No son sus hijos. ¿Por qué no son sus hijos? Porque Él no es padre de ellos. ¿Verdad? Y concluye también en el versículo, aunque no concluye las palabras anteriores, dice, son bastardos. Le llama la escritura. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo que no tiene papá. Bíblicamente es el papá quien debe de disciplinar en el hogar. Pero el papá muchas veces es, para las cosas del mal, es más ingenioso que la madre. Entonces el papá no toma ese rol y se lo da a la madre. ¿Para qué hace la mala? Ella hace la bruja, ella hace la que castiga, y ella hace todo y ella se la da las manos. Y es el bueno en la familia. Pero no es lo que enseña la Biblia. No es eso lo que enseña la Biblia. ¿Verdad? Entonces, Dios no tiene ninguna responsabilidad sobre los que no son hijos de Él. ¿Estamos claros? El Padre Celestial. Ahora, el Padre Celestial hacia los que sí son sus hijos. Es lo que nos importa. Hacia los que sí somos sus hijos. En primer lugar, yo veo aquí que les exhorta. Dios exhorta a los que son sus hijos. Y mire cómo comienza el pasaje que yo quiero compartir. Versículo 5. Observen. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En primer lugar, el Señor nos exhorta. Nos exhorta. Una de las cosas más grandes que el hombre hoy necesita, exhortación. Y a veces tiene que ser con mano dura. Y una de las cosas que he encontrado más interesante, que me ha gustado de Rusia, es la disciplina. Yo no quise ir al mundial, porque ustedes no se reirán de mí. Pero una de las cosas que le han hecho mucha propaganda aquí en nuestro país y hasta hoy en la mañana temprano, especialmente a los chilenos, que tengan cuidado con su actitud en la calle, en el estadio, donde quiera que anden, porque allá hay mucha disciplina. Y le han advertido desde el embajador, antes que llegara el primer chileno, desde el embajador chileno en Rusia, ha dicho lo mismo. Interesante. Y todos identificados con su tarjeta. Y las entradas a los estadios es intransferible. Interesante. Están todos exhortados, advertidos. Hoy en día, ¿quién quiere obedecer las advertencias divinas? Nadie. Desde el Estado para abajo, desde el gobierno, nadie quiere. En las iglesias, menos. Donde menos se respeta la Biblia es en las iglesias. Llámense como se llamen. Pero aquí el apóstol comienza diciendo, ¿y ya habéis olvidado? No se olvidan de la exhortación que se hace. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, somos hijos. Muchas veces pensamos, que mi papá se murió, pero somos hijos de Dios. El hombre nunca deja de ser hijo. Nunca deja de ser hijo. Siempre hay alguien sobre mí. Y bíblicamente el apóstol Pablo nos enseña que el creyente tiene una cadena de mando. Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Siempre estamos bajo alguien. Y debemos honor, respeto a alguien. Y en este caso es a nuestro Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, que le llama allí, que yo le puse el Padre Celestial. ¿Verdad? Entonces, exhortación. ¿A qué? ¿A qué se nos exhorta? En el mismo versículo 5, observemos, ¿a qué? Dice, ¿a qué? Noten,
Ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo, ¿a qué? Hijo mío, ¿qué dice? No menosprecéis la disciplina del Señor. Se nos exhorta, en primer lugar, a no menospreciar la disciplina. La pregunta es, ¿a quién le gusta la disciplina? Cuando tú eras chico y tu mamá te pegaba, tu papá te pegaba, ¿te gustaba? Cuando tu mamá te amanezaba, ya va a llegar tu papá y cuando llegue tu papá te va a sacar la porquería. ¿Qué pensabas tú? Ojalá que mi papá lo atropelle en el micro, que no llegue a la casa. ¿Verdad? Que le dé un ataque, que no vuelva. Sobre todo si el papá pegaba fuerte. ¿O era yo el único loco que estoy aquí esta mañana? ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie, pues. A nadie. La disciplina. Una de las cosas más interesantes que hay en la tierra. Si no hubiese disciplina, sería un caos. Todo sería un caos. Y sabe que nuestro país no es tan malo como ustedes piensan. Hace muchos años atrás, cuando venía Sibaldo, un hombre brasileiro, que había viajado a muchos países, y yo cada vez que lo iba a buscar al terminar, porque pasaba por varios países de Sudamérica y de ahí pasaba aquí a Chile. Y decía, uy, aquí me siento como que estoy en Europa. Conocía Alemania, Suiza, Estados Unidos, qué sé yo. ¿Y por qué, Sibaldo? Porque usted respeta los semáforos rojos. Recuerdo, veníamos un domingo y yo paré en un rojo, no me di cuenta. Porque para mí es natural parar en un rojo. Y dice, ¿y usted paró y no cruzaba ninguno? Qué interesante, imagínense si no hubiese semáforo. Cuando hay corte de luz, Santiago es un caos. Y aunque había policía, también es un medio caos, porque el más exacto el semáforo. Es mejor. Imagínense. Imagínense un colegio sin campana, sin timbre, una empresa sin un horario, un país sin reloj. ¿Cómo sería? Todo funciona por reloj en este país. Tal día la operamos, señora, a tal hora. Tiene que llegar a tal hora. Vamos al aeropuerto, el avión no espera a nadie. ¿Se ven eso? Un bus tal vez. Tú lo puedes seguir en un taxi, pero un avión no. Disciplina. ¿Pero a quién le gusta? A nadie. Pero para las cosas que estamos obligados, como el trabajo, cumplimos. ¿Y qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia? Estaba en una iglesia en otros lugares, en otros países, donde las reuniones están las tantas, y son las tantas y no comienza nada. Y la gente manda, llega cuando llega la gente. ¿Por qué con el Señor tenemos que ser disciplinados? No menosprecéis la disciplina. La disciplina. Y observen, la disciplina dice del Señor. No de la iglesia, no del presidente del país, no del director del colegio, no de la policía, ni tampoco del pastor en la iglesia. La disciplina del Señor. Cuando vamos a la Biblia, todo funciona por principios y por hora. Hace 2 semanas comenzamos nuestro estudio bíblico en el Instituto La Vida de Pablo, hace 2 miércoles. Y comenzamos ese curso hablando de Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, un día, un mes, un momento, una hora. La disciplina del Señor. ¿Qué más dice? Hacia los que son sus hijos les exhorta a no menospreciar la disciplina del Señor, ¿verdad? Para eso Dios nos dejó su manual, la Biblia. Aquí está el manual para el creyente, el manual para la Biblia, cómo debe de funcionar todo. ¿A qué más? Versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. ¿Cuántos creyentes desmayan cuando son disciplinados por el Señor? Esto no es para mí. Cuando el Señor no está disciplinando, el Señor está trabajando con ellos, se molestan.
Cuando la iglesia creyente es disciplinado, ¿qué hace? Toma sus cositas y me voy por otra iglesia. Se molestan. Y muchas veces se molestan hasta con el pastor. Y a veces el pastor ni culpa tiene. Y desmaya. Deja congregarse, deja ir a la iglesia, deja leer la Biblia, deja de ser un creyente verdadero. No tenemos que desmayar, tenemos que continuar. Tenemos que continuar. No nos vamos a morir por una disciplina. ¿Qué más? A los que no son sus hijos les exhorta a no desmayar, primero a no menospreciar la disciplina del Señor, a no desmayar, y también nos enseña a entender, nos exhorta a entender el amor de Dios. Fíjese el versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Si Dios te disciplina, es porque te ama. Y muchas veces, hermanos, nosotros como padres cometemos el error de no entender que la disciplina va de la mano del amor. Y cuando disciplinamos a los hijos, tomamos un palo, un garrote. Me acuerdo en el pasado hablando con unos hijos, los papás tomaban el cordel, el cable de la plancha, el cinturón del papá y con la hebilla le daba. No, eso no es manera de disciplinar. Eso se llama torturar. Dios es amor. Y la forma de corregir que Él tiene es por amor. La disciplina siempre tiene que ir en amor. Un padre airado, una madre airada, jamás debe disciplinar a su hijo en ese momento. Tiene que esperar que se enfríe primero, que baje la sangre, ¿verdad? Que la suba hasta que se normalice. Y allí recién hablar con el hijo o con la hija. Pero no como hace algunos ciertos países, que tengo amigos que son de otros países que me han contado, cuando están con la sangre caliente, golpear al hijo. Y después de golpearlo, explicar. No, primero se explica. ¿Por qué te voy a disciplinar? Y te voy a disciplinar porque te amo. Ese es el asunto. Dios siempre nos advierte antes y después nos disciplina. Tenemos que aprender de Él, porque Él es el Padre Celestial. Él nos creó y Él sabe cómo debe funcionar correctamente absolutamente todo. ¿Verdad? El libro de Proverbios nos dice algo interesante en el capítulo 3. No cierren Hebreos, que es nuestro pasaje, Hebreos 12, es nuestro pasaje. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios 3. Observemos. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice: no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, la corrección de Jehová. Porque Jehová al que ama, castiga. Al que ama, castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Así que la disciplina va acompañada del amor. Si no hay amor, no hay que disciplinar. ¿Han oído Proverbios 3, 11 y 12? ¿Lo habían visto alguna vez? De allí salió nuestro pasaje que estamos viendo ahora en este momento, basado allí. Ahora, ¿quién escribió este capítulo 3, versículos 11 y 12 de Proverbios? ¿Quién? Salomón. Salomón es hijo de David. Y David está enseñando a su hijo. Y David no era un hombre, un padre torturador. Es interesante cuando estudiamos su Biblia. La justicia del punto de vista de Dios tiene un precio. Pero no como lo hace el hombre, ¿verdad? ¿Qué más? El Padre Celestial hacia los que son sus hijos, en primer lugar, les exhorta. Primero, a no menospreciar la disciplina del Señor. Luego, a no desmayarse en la
reprensión. A entender que es el amor de Dios y también a recibir el azote. ¿A quién le gusta el azote? Dios creó una parte aquí para recibir. No hay ninguna otra parte. Solo allí. ¿Verdad? Es la parte que no se ve. Versículo 6. Vamos a nuestro pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Para nosotros la palabra azota o azotar suena como muy duro, ¿verdad? En nuestro idioma. Tenemos que entender que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo. Porque este del azote tiene que ver con los judíos en el hebreo. ¿Verdad? Cuando castigaban a alguien en el hebreo eran 39 azotes. Me preguntó, estamos yo enseñando en Iquitos, Perú. No sé por qué punto estaba enseñando, pero un pastor me preguntó, ¿y por qué cuando estábamos leyendo Pablo dice que recibí 40 menos 1? Azote, 40 menos 1. ¿Qué quiere decir eso, 40 menos 1? ¿Cuánto es 40 menos 1, hermano? Le pregunto yo, 39. Eso, recibió 39. Porque uno más, el hombre se puede rebelar y atacar y vengarse del azotador. La ley protegía al azotado. Para nosotros la palabra azote significa como tomar un látigo y estar sacándole la piel al hijo. Pero no es así. Ya lo vimos que es por amor. ¿Verdad? El azote. ¿Verdad? Recibir azote. En el libro de Job, por favor, capítulo 5. Job, capítulo 5. Veamos qué nos dice aquí la Escritura. Job, capítulo 5, y en el versículo 17. Observemos. 5, 17 del libro de Job. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Dios te castigó alguna vez? Ese es un cariñito que Dios te quiere dar. Pero muchas veces nosotros no queremos ningún cariñito. Preferimos como seres humanos un chocolate. Sin saber que el chocolate nos hace mal para la salud. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis, ¿han escuchado esa palabra? No menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Dios nos está encarrilando nuestra vida. Dios nos está dirigiendo. Y Dios tiene su forma de disciplinar. No siempre fue con azote. Con los hebreos usó varias formas, ¿verdad? Qué increíble. ¿Qué más? Hacia los que son sus hijos. Les exhorta. Ahora, en segundo lugar, yo veo que les trata como a hijos. Les trata como a hijos. Versículo 7, por favor, en nuestro pasaje. Hebreos 12, 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hace el hijo cuando el papá o la mamá lo va a disciplinar? Felipe, ¿qué hacías tú, Felipe? Bueno, yo sé que hay un chico aquí que creo que nunca le han pegado una palmada. El Alex. Yo he hablado con muchos jóvenes y hablaba con una vez, oye, ¿cuándo fue la última vez que tu papá te pegó? Le dije a uno que hoy día no vino. Yo sé la respuesta, le digo así yo. Yo sé la respuesta. ¿Cuál? Tu papá nunca te ha pegado, ¿verdad? Sí, por eso te hace así. Por eso hace. Da gracias a Dios que no eres mi hijo. Pero igual, ven para acá, te voy a dar un cariñito. Dale un abracito y permiso. Le cayó una buena palmada. ¿Qué hace un hijo cuando ve al papá con la correa? Yo hablo de correa porque yo crecí en épocas de correa. Bueno, nunca mi papá nos dio con correa, nos da otra cosa que era peor. Pero siempre hubo una correa colgada.
Siempre hubo en mi casa una correa con tiras de cuero y un trozo de madera como un palo de escoba, como ustedes pueden ver. Siempre todo allí. Me recuerdo a mi penúltimo hermano, ya vimos en Santiago, se portó mal, y mi hermano chico, mi papá lo está retando. Y mi hermano chico viene y le dice, papá, le traigo la correa, le traigo. Él quería que el hermano. Pero cuando él le tocaba, ¿sabe lo que hacía? Escondía la correa. Y lo he sabido de muchos otros chicos. Ya no estaba en su lugar. Porque se había portado mal. Entonces él la escondía, era muy inteligente. Ahora que está grande no quiere disciplinar. Ese es el punto. El hijo cuando ve a la madre o al padre con la correa, ¿qué hace? Arranca. Ahora es complicado aquí porque las casas son todas chicas, ¿verdad? Y muchos han sido criados en casitas pequeñas que en Santiago. Pero en ese tiempo los chiquillos corrían patitas para que te quiero, ¿verdad? Para que no le... Si, mientras más arranque, más te voy a dar. Oh. Me recuerdo, el segundo hijo de mi pastor estaba como 1 o 2 días para casarse. Y no sé por qué le habló un poco más fuerte a la mamá. Tenía tus 18, 20 años, no sé. Y la mamá le dice, José, tómese los tobillos. Pero mamá, ¿cómo se te ocurre a esta edad? Hijo, tómese los tobillos. Y adivine, ¿qué le pasó aquí? La mamá le dio. Y él todo avergonzado llega donde la novia, que ya se están por casarse. Y le dice, adivina qué es lo que me hizo mi mamá. ¿Qué? Me pegó. ¿Te pegó? Sí. ¿Y por qué? Le alcé la voz. Mira, estoy a punto de casarme, ya luego seré papá unos años más. Y me pegó. Yo lo encontré muy interesante cuando me contó. El hombre huye de la disciplina. El hombre no quiere disciplina. ¿O estoy equivocado yo? Son muy contados los delincuentes que quieren estar en la cárcel. Porque quieren estar en la cárcel aquellos que no tienen casa, no tienen que comer y todo ese tipo de cosas. Más fácil es ir a vivir en la cárcel. Y delinquen para entrar, pero la gran mayoría quiere salir de ese lugar. No quiere disciplina. Así que es claro aquí la Escritura. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Conozco muchos. Y hasta personas que se llaman pastores, que han hecho una de cosas de Kiko y Caco hasta ahora, nunca han recibido disciplina. Y ya se sabe cuál es la respuesta. No es hijo. No es hijo. De Dios, por lo menos. No es hijo. Porque la Biblia enseña que Dios, al que ama, disciplina. Aunque los hijos no lo entienden. Es por tu bien, hijo. No lo entienden. Abrígate, hijo, ponte gorra, ponte una bufanda. No, si yo soy joven. He conocido un montón de personas mayores que han sufrido los huesos. Me han dicho, mi mamá me decía, cuídate, hijo, cuídate. Yo nunca le hice caso. Y ahora que estoy viejo, porque la persona vieja es la que quiere tener juventud. El joven nunca piensa que va a llegar a viejo. Pero ahora quiere buscar el hombre en la eterna juventud. Y nunca obedeció al papá ni a la mamá cuando le dijo, cuídate, hijo. Abrígate, hijo. Llega temprano, hijo. Entonces, ¿cómo tratan lo que son sus hijos a soportar la disciplina? ¿Qué hace el hombre? Agacha la cabeza y acepta. David, el rey, cuando pecó y se acostó con la mujer que él sabía que no era su mujer, la pasó bien, fallece el hijo y siguió feliz, qué sé yo, hasta que viene el profeta. Y el profeta le entrega esa hermosa profecía. Y David, en su posición, le dice al profeta, a ese hombre hay que matarlo. Y el profeta le dice, tú eres
¿Qué hizo David? Recién despertó. Recién salió de la burbuja en que él había vivido y tenía ese pecado oculto. Y llegó a escribir el salmo más interesante de una persona que verdaderamente se ha arrepentido de su pecado. El Salmo 51. Y ese hombre se desmayó ahí, reconociendo su pecado ante Dios, confesando su pecado ante Dios. Al llegar al punto en que dijo David, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Lávame y seré limpio, más blanco que la nieve. Él se dio cuenta del pecado. Pero lo interesante es que él aceptó la disciplina divina. Nunca se molestó. Hace unos cuantos días atrás pasamos la lectura diaria de la Escritura. Siempre estuvo en el corazón de David construir un templo para el Señor. Que no habitara en un tabernáculo, en una tienda. Juntó todos los materiales y Dios le dijo, no. Tú no tienes moral para hacerme el templo. Lo va a hacer tu hijo. ¿Cuál fue la actitud de David? Humildad. Está bien, tú eres Dios. Tú sabes. Aceptó esa actitud, esa disciplina y continuó adelante. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Y también hacia el hijo, que lo trata como hijo, a soportar la disciplina y también a no ser indisciplinado. ¿Cómo va un papá o una mamá al colegio cuando sabe que lo mandan a buscar porque su hijo es indisciplinado? ¿Cuántos padres y madres hay que a veces dicen, yo pastor no voy a la iglesia porque mi niño se porta mal? Bueno, ¿y por qué no lo corrige? ¿Por qué no lo corrige? No, yo no puedo ir a ninguna parte porque mi hijo me hace show. Si le hace show de esta manera, cuando sea más grande, los shows son mucho más grandes. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 7, Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cómo es un hijo indisciplinado? A veces uno no lo entiende. Aquí nosotros en nuestra iglesia a veces tenemos muchos problemas con personas que llegan de afuera y que son hijos desordenados. Las maestras no pueden trabajar con ellos en las clases. ¿Y qué le decimos a las maestras? Hermanas, si el niño da mucho show, tome el niño y llévese a la mamá al templo. Y se acaba. Se acaba. He estado yo en iglesias en donde los niños hacen de todo en el templo. Y uno está predicando. Y nadie presta atención. Aunque usted no lo crea. El diablo muchas veces usa a los niños en el templo para distraer a las personas para que no escuchen la palabra de Dios. Quizás tú estás diciendo, este pastor está más loco que una cabra. No estoy tan loco, fíjate. No estoy tan loco. En el pasado hemos sacado demonios aquí en nuestra iglesia a bebé de 8 días. Me recuerdo una madre. Llegó con un bebé de 8 días. Había llevado a un montón de médicos y todas estas veces a su bebé al médico. Y vino la abuelita y la madre del niño. O sea, la mamá del bebé y la mamá de la mamá del bebé. La abuelita, la madre y la nieta. De 8 días. Y empieza a hablar. ¿Y qué le pasa ya? ¿Qué sé yo? Cuando me dicen, fuimos todos los médicos y nadie encontró nada, ya, inmediatamente yo sabía qué problema tenía. ¿Y dónde está tu marido? Le pregunto
a la chica, no tengo marido. ¿Vives con él? No. Ah, está bien. Perdona que te pregunte, yo quiero entender. ¿Tu marido tiene otra? Sí, pastor. ¿Se te ha perdido algo? Sí, ahí está. Bueno, vamos a orar por tu guagua. Y terminó, era un miércoles, terminamos y le pedí, como de costumbre a varios hermanos de la iglesia, poner las manos sobre su cabeza. Y de que yo puse mis manos, los hermanos pusieron las manos sobre la mía, esa criatura no dejó de llorar, de molestar, desde que pusimos las manos. Interesante. Empezamos a orar. Ahora. Lógicamente la criatura sanó. Nunca más lo vieron y ¡pum! Salió. Así que no me digas que Dios no usa a los bebés, porque ese es uno de cuantos casos que puedo contar. A no ser indisciplinado. Proverbios capítulo 13, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué nos dice nuestro Padre Celestial? Él nos conoce, a Él no podemos engañarle. Escuchemos lo que Él dice. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13. ¿Qué dice la Escritura? Observen, por favor. ¿Quién está hablando aquí? ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Nuevamente lo voy a leer. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Una vez más lo voy a leer, la última vez que leo este versículo. Lo voy a leer a la chilena, para que me entiendan. El padre que detiene el castigo aborrece a su hijo. Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos claros? Punto y coma. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbio capítulo 13, versículo 24. Dice, mas el padre que ama a su hijo, desde pequeñito lo disciplina. Una vez vi una madre que le decía, el niño no era tan pequeñito y verle que suene, que molestar al niño, dijo, ¿por qué no le pega un palmazo al niño? ¡Ay! Es así. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo le voy a pegar a mi bebé. Mi hija mayor tenía 6 meses cuando le recibió el primer palmazo. O sea, no recibió, no sé si recuerdo el primer palmazo o no, pero la cosa que veníamos a la iglesia y yo traía una cuna, y yo le dije, hija, vamos a ir a la casa del Señor. Y claro, está que yo no me entendía ni una cuestión. Menos mal que está mi yerno aquí que está escuchando. Y le digo yo, era bebé, 6 meses. Hija, te vas a portar bien en la casa del Señor, porque si tú, mientras yo estoy predicando, estoy enseñando, te va a llegar un palmazo. ¿Me entiendes, hijita? Y ella no podía decirme ni sí, ni no, ni nada, ¿verdad? Y cero problema. Cero problema. Nunca he tenido problema con mi hija. Ni con mi otra hija tampoco. De temprano. Nunca tuve que pegarle. A ninguna de las dos. Entonces, uno hay que enseñarle al niño, advertirle. Dios creó una parte para el niño, un toquecito. Y se acaba la bulla. ¿Verdad? Y así de simple, cuando aplicamos el principio bíblico, les trata como a hijos, ¿verdad? A soportar la disciplina, a no ser indisciplinados. Hoy día, ¿qué vemos? ¿Qué vemos hoy en nuestro país con los hijos? Un desastre. Un desastre. Ahora, porque la sociedad está en desastre, ¿la iglesia va a ser un desastre? No, mijito lindo. No, porque Dios no es un desastre. Aquí nos dejó la Escritura. Y aquí todos tenemos que bailar al mismo ritmo. Y el ritmo lo da Dios. Así que no podemos arrancarnos nosotros por un lado y por otro. No, Señor. Dios nos dejó los principios bíblicos. Amén. ¿Qué más? Hace los padres, les exhorta. En segundo lugar, les trata como hijos. En tercer lugar, a nosotros como padres terrenales ahora nos habla. A nosotros como padres terrenales. Versículo 9.
en nuestro pasaje. Hebreos 12, 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? A los padres terrenales que disciplinaban. Los padres terrenales disciplinaban. En mi casa desde temprano hubo disciplina. En mi hogar hubo disciplina. Siempre yo vi la disciplina en mi casa. Pero aquí el apóstol escribe que los papás hebreos disciplinaban a sus hijos. Noten el detalle. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Versículo 10. Miren, versículo 10. Voy a leer 9 y 10 por causa de contexto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Observen. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los padres antiguos disciplinaban a sus hijos como a ellos les parecía? Es la pregunta que yo me hice. Una sola respuesta. Porque en aquel entonces aquellos viejitos, aquellos padres no tenían el manual. No tenían la Biblia. Ellos transmitían la escritura, la palabra de Dios de boca en boca. En forma audible. Nadie tenía la Biblia. No habían principios escritos. Por eso dice que los disciplinaban como a ellos les parecía. Sin un manual escrito. Sin la palabra de Dios escrita. Pero hoy nosotros la tenemos completa. Y la tenemos escrita. No solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Lo tenemos escrito. ¿Cuál era la actitud de los hijos que fueron disciplinados en el pasado? Según el apóstol. ¿Cuál era la actitud de los padres? De los hijos. ¿Cuál fue la actitud de los hijos disciplinados? Observen. Observemos, por favor, en sus Biblias, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y nos volvimos rebeldes sin causa. ¿Dice eso? No, qué sorprendente, hermanos, qué sorprendente. Dice, y los venerábamos. Qué interesante. La disciplina no produce rebeldía, como lo que le han metido en la mente a los niños. O más bien el primer, el líder de los psicoanalistas, el primer psicoanalista en el mundo, inventó esa tontera de no disciplinar a los niños. Y mire dónde estamos. Mire dónde vamos. Sin embargo, aquí dice que los hijos les veneraban, respetaban, honraban a sus padres, les admiraban, le daban gracias. ¿Por qué? Porque un día tú vas a crecer, vas a tener hijos y queremos que sean buenos como tú. Que tus hijos sean como tú, o mejor que tú. Pero mire cómo se va corrompiendo el mundo ahora, lo que estamos viendo en la humanidad, ¿verdad? Así que eran venerables, interesantes, venerables, ¿verdad? Ahora que veamos qué dice Dios en cuanto a cómo ha de ser el hijo. Para eso vamos a la ley. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. ¿Qué dice la Escritura? En Éxodo capítulo 20, versículo 12. Está dentro de los 10 mandamientos. Hebreos 20, 12. Éxodo, perdón. ¿Qué dije? Hebreo, perdón. Estoy en Éxodo
20, 12. Dice, honra, la primera palabra, observen que escribe allí, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el consejo que Dios da a Moisés para que Moisés lo entregue a la multitud hebrea. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Dios no cambia. ¿Saben? Dios no cambia. Veamos qué dice el Señor Jesucristo en cuanto a este mismo tema. Vamos al libro de Mateo, por favor, capítulo 15. Mateo 15. Observemos, ¿qué dice Cristo? Mateo 15, versículo 4. Mateo 15, 4, porque Dios mandó diciendo, hablando Cristo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera. ¿Y qué más dice? Irremisiblemente. ¿Qué significa la palabra irremisiblemente? ¿Qué significa? Sí o sí. Todo hijo que no respeta o maldice al padre o a la madre, inmediatamente hay que matarlo. Inmediatamente. Así funciona en Israel. Dios no cambia. ¿Qué dice Pablo en cuanto a este tema? Pablo, porque tú estás diciendo, ay, pero que estamos en la ley, y que Cristo está hablando de la ley. Bueno, vamos a la gracia entonces, hermano. Vamos a tiempos de la iglesia. Efesios capítulo 6. Efesios 6. ¿Qué dice Pablo en Efesios 6, 1? Hijos. Aquí comienza la primera palabra hablándonos a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Está hablándole aquí a hijos creyentes. ¿Tú eres un hijo creyente? Obedecer a vuestro padre en el Señor. Agrega. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. ¿De qué esta justicia está hablando? De la justicia divina. Esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Porque si tú no lo honras, vas a morir antes de tiempo. Irremisiblemente hay que matarlo. Es lo que estaba diciendo. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si un hijo quiere morir temprano, pórtese mal. Deshonra al padre y la madre. Quiere vivir muchos años, ver sus generaciones, honra a su padre y a su madre. ¿Esto ocurrirá de que hoy en día habrán hijos que son así? Lo he visto. Lastimosamente lo he visto en un velorio de un padre, de un hombre creyente que ya era papá, dicho sea de paso, estaba maldiciendo a su madre que estaba dentro del cajón. Lo vi y lo oí. Interesante. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Los hijos hoy día no quieren ser disciplinados. Los hijos no obedecen a la disciplina, a lo que los padres les dicen. Los hijos hoy demandan a los padres. Los hijos ya no honran ni veneran al padre ni a la madre. Los padres hoy, legalmente, no podemos disciplinar a los hijos. Legalmente. La ley nos los quita. Así está el mundo hoy. Conclusión. Dios desea que como padres e hijos seamos obedientes. Obedientes. Vamos a nuestro pasaje. Capítulo 12 del libro de Hebreos. Hebreos 12, 5. Observen.
Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, a obedecer y recordar la exhortación que la Biblia nos da. ¿Para qué? Para recordar que Dios nos disciplina por amor. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Para obedecer a nuestro Padre Celestial. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si obedecimos y veneramos, honramos y respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿por qué no obedecemos mucho mejor a nuestro Padre Celestial? Es la pregunta que el apóstol hace aquí, de acuerdo a la actitud que los padres hebreos tuvieron y los hijos hebreos tuvieron en el pasado. Dios desea que como hijos y padres seamos santos, porque la disciplina, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, va de la mano con la santidad. Y sé que mucha gente nunca se ha dado cuenta, pero veamos qué dice la Biblia. Versículo 10. Y aquellos, los padres antiguos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Padre del Espíritu, que está hablando del versículo 9, pero Dios, nuestro Padre Celestial, pero para lo que nos es provechoso, nos disciplina por algo provechoso. ¿Para qué? Para que participemos, ¿qué dice? De su santidad, porque la rebeldía y la indisciplina nada tiene que ver con la santidad divina. Nada. ¿Estamos claros? La rebeldía nada tiene que ver, hermanos, con la santidad. La rebeldía, la indisciplina no tienen nada que ver con la santidad. ¿Estamos claros? Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén y Dios le entregó los principios, le entregó leyes a Adán, le dijo, el día que tú comas del árbol de la sabiduría, ciencia bien y mal, coma del fruto de aquel árbol, ciertamente morirás. Se lo advirtió y él lo entendió muy bien. Adán le transmite a su mujer, Eva, la misma enseñanza. Viene el diablo y habla con Eva. ¿Dónde estaba Adán en aquel momento? Es la buena pregunta. Y el diablo conversa con Eva, lo encontró maravilloso, porque toda la gente tiene pensamiento que Eva habló con una serpiente. Quien estaba hablando con Eva era el diablo vestido como ángel de luz, un ser maravilloso, más hermoso que el mismo Adán. Así que ella se puso a hablar pierna arriba, conversando tranquilamente. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando pecaron? ¿Los bendijo? ¿Les aplaudió? No, Señor, lo llama. Inmediatamente Dios todo lo sabe, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y los dos se escondieron como niños pequeños. ¿Dónde estás tú? Los dos calladitos. ¿Quién te enseñó a no comer? Adán culpa a Eva, Eva la serpiente. Dios quería desde un comienzo que Adán y Eva fuesen santos. No obedecieron. Dios les advirtió, te va a llegar en el trasero, ¿verdad? Unas palmadas si tú comes de allí. Y Dios los sacó. Eso se llama disciplina. Dios los sacó inmediatamente del huerto y por eso que nadie nació jamás dentro del huerto. Dios los sacó del huerto, fuera. ¿Por qué? No merecen ahora en pecado vivir en la santidad. Desde un comienzo. Desde un comienzo. Dios no cambia, mi hermano. Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que tenemos que entender aquello.
¿Para qué la santidad? Para mantener al creyente, ¿para qué la disciplina divina? Para mantener al creyente en santidad. ¿Para qué la iglesia tiene que celebrar la cena del Señor? Para mantener la iglesia en santidad. En santidad, porque el creyente tiene que estar en buena relación con todos los semejantes y buena relación con Dios, la santidad. La santidad, nunca debemos de olvidar aquello. La disciplina tiene el propósito de mantener la santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro nos da la respuesta en 1 Pedro 1:14. Veamos qué dice Pedro en 1 Pedro 1:14. 1 Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, maravilloso, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Versículo 17. Observa qué interesante. 17. Y si invocáis por Padre, note que está con mayúscula la palabra Padre. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vale decir, vivir en santidad mientras Dios te dé vida y salud. El apóstol aquí nos enseña que está hablando de la disciplina. Disciplina en el presente. Volvamos a nuestro pasaje, Hebreos 12. Disciplina en el presente. Observen, muy interesante encontré aquí yo. Versículo 11. Dice el versículo 11, Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando éramos pequeños nos disciplinaban, ¿nos gozábamos? No, pues hermano, gritábamos como cerdos cuando tomamos un cerdo, ¿verdad? Y hacer un montón de escándalo. A nadie le gusta la disciplina en el momento. Es como tener un accidente. Tú estás sano y tienes un accidente y se te enfría la sangre y aparece el dolor. Porque mientras la sangre está caliente no hay ningún dolor. Pero al paso del rato se va enfriando y a la hora y media ya el dolor viene. Porque así nos creó Dios. Por eso que Dios permite a veces que la persona tenga lo que se llama un test cerrado. Un test cerrado, el ser humano no siente ningún dolor. Y a veces los médicos a propósito le ponen medicamentos para que la persona mantenga dormida. Por tanto dolor que producir cuando el efecto pase. En el presente, parece ser causa de gozo de ningún modo, pues, hermano. De ningún modo, estamos enojados, furiosos y todo ese tipo de cosas. Samuel, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Muy interesante, lo leímos en la lectura hace poco. Segundo Samuel 7. Observemos aquí, segundo Samuel 7. Versículo 14. Dios hablando aquí acerca de Salomón. Dice, yo le seré a él padre, a Salomón, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Así que le va a llegar. Disciplina en el momento. Y para concluir, en el futuro. Disciplina en el futuro. ¿Qué pasa? En el momento nos duele, nos molesta, nos afligimos. Pero veamos en el futuro. Eso en el presente. En el futuro. Hebreos 12, 11. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, en el futuro, observen, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el futuro. Uno cuando es niño se enoja con el papá, con el mamá, con quien le disciplinó. Pero después uno crece y es papá y va haciendo lo mismo que vio en su papá y en su mamá. Uno da gracias a Dios. Yo muchas veces he dado gracias a Dios por mi papá, por mi mamá.
por cómo fueron por mí. De lo contrario, no sé si estaría vivo. Aún. No sé qué sería de mi vida. Pero yo supe tener buenos principios bíblicos. Yo crecí en un hogar que era un regimiento. De hecho, conocí todos los regimientos, todos los barcos de la Armada, hasta dentro de un submarino. Estuve. Y disciplina, siempre hubo disciplina. Llegué a la iglesia aquí y mi pastor había participado en la Segunda Guerra Mundial y se vestía de uniforme, ¿sí o no, José Lo? Cuando no de beige, andaba de gris. Milico. Salgo de uno de militar, llego a la iglesia, la misma canción, así que para mí no me hizo ningún efecto. Pero para otros chicos aquí en la iglesia, sufrieron mucho. ¿Verdad? Tenemos mucha historia para contar. La disciplina. La disciplina es buena porque mantiene la santidad. De ese punto tenemos que mirarlo. ¿Quieres tener hijos santos? ¿Quieres que tu hogar sea santo? Apliquemos la disciplina divina. Los padres antiguos, los hebreos, disciplinaban como a ellos les parecía, porque no tenían el manual, pero tú y yo lo tenemos. Queremos que nuestro hogar sea santo, vivamos bajo la disciplina que el Señor nos da. Que el Señor bendiga su palabra, oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra bendita.